ahora a continuación la doctora Milagros Lescano, también de acá de Bahía Blanca, que trabaja también en Innova, como Jorge y como Vanina, nos va a hablar de la patología cardíaca post-COVID y del rol de las imágenes en su estudio, a ver con qué nos podemos encontrar. Muchas gracias, Juan. Perdón, Bueno, muy bien. Hola a todos. Vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó el COVID, a nivel obviamente cardiológico y qué nos aportan las imágenes. Para empezar, sabemos que el COVID produce daño miocárdico por diferentes mecanismos, diferentes motivos. Hay una respuesta inflamatoria importante con liberación de citoquinas proinflamatorias, estados de hipercoagulabilidad, anemia, liberación endógena de catecolaminas aumentada, hipoxemia. Todo eso va a conllevar a una injuria miocárdica expresada con entidades como la insuficiencia cardíaca, los síndromes coroneros agudos, las taquicardias, entre otros. Taquiarritmias, ¿no? Bueno, esto para empezar en el 2022, ahora hace poquito, salió este consenso que es de expertos, que habla un poco de la patología intra y post-COVID y qué hacer con los pacientes post-COVID, cómo evaluarlos cardiológicamente. Hay 3 entidades que nombra, que es el síndrome post-COVID, la miocarditis, y hace un apartado también de qué pasa con los profesionales o la gente que practica deporte, que quiere volver a la práctica deportiva después de haber pasado un COVID. Para hablar del síndrome post-COVID, sabemos que es un síndrome en realidad sistémico, no solamente afecta al corazón, pero en lo que respecta al corazón son síntomas que pueden traducirse en enfermedad por elevación de marcadores como troponina o por imágenes que nos demuestran enfermedad, o puede estar el síntoma aislado sin, tener marcadores o imágenes que muestren daño. Tiene una incidencia muy variable entre el 30 y el 80%, y esto es porque, bueno, hay mucha diferencia en el diagnóstico, y los síntomas más frecuentes es lo que vemos en consultorio, que nos debe pasar: taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, disnea, intolerancia al ejercicio. Todo esto se puede o no traducir, como dije, a entidades, a enfermedad cardíaca como la miocarditis, que es lo que se habló bastante, la enfermedad de Takotsubo, el síndrome de Takotsubo, los síndromes coronarios agudos, las arritmias por catecolaminas y las disautonomías. Hay un síndrome post-COVID que es subagudo, que puede durar hasta 12 semanas, y después el crónico, que se puede extender más allá de las 12 semanas, y esto obliga a descartar otras causas, ¿no? Y generalmente, digo generalmente porque lo hemos visto en pacientes que cursaron un COVID leve, pero generalmente va asociado a un COVID más grave, a pacientes que tienen enfermedades respiratorias previas, a obesos y añosos. Ahora bien, ¿qué nos aportan las imágenes? Bueno, como empezando, digamos, lo primero que tenemos al alcance, la primera herramienta es la ecografía, el ecocardiograma, que la tenemos tanto en pacientes internados, acceso muy fácil al lado del paciente. Hay varios estudios, ¿sí?, intra y post-COVID. La realidad es que el eco no nos muestra un patrón característico. Podemos encontrar disfunción de ventrículo derecho en contexto de un trombolismo de pulmón, disfunción sistólica, diastólica, derrame pericárdico, disfunción de fibra. Ahora vamos a hablar qué es lo que más frecuente se encontró, pero no hay un patrón característico. Podemos encontrar cualquier manifestación a nivel del eco. Hay estudios como por ejemplo que son estudios de pocos pacientes, ¿sí? 145 pacientes que habían sido recuperados de un COVID, que seguían con síntomas casi la mitad, y lo que más frecuentemente encontraron fue disfunción diastólica en un 60%, y solo 4 pacientes tuvieron disfunción sistólica. Ahora, cuando uno va a revisar los datos de qué pacientes se incluyeron, bueno, la mayoría eran hipertensos, ¿no? Entonces ahí cabe, digamos, la duda en: ¿la disfunción es nueva o ya tenían disfunción diastólica? Otro dato importante es el registro CICIA, que se hizo en diferentes países, multicéntrico, 1.400 pacientes. Al 18% se les pidió por una cuestión médica un eco, y lo que más frecuentemente se encontró en este registro fue la disminución del strain longitudinal global, o sea, una disminución en la función de fibra,
trastornos de motilidad del ventrículo izquierdo y derrame pericárdico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos a la resonancia? Bueno, cuando vamos a resonancia también varios trabajos, algunos de 100, otros de muy poquitos pacientes, grupos muy heterogéneos. Fíjense que algunos, como es en el primero, la mayoría, bueno, más de la mitad, tuvo un COVID leve que lo pasó en la casa, otros, como el de al lado, estuvieron hospitalizados. O sea, eso habla de algo heterogéneo, ¿no? Uno que pasó un COVID más leve, otro más grave. Algunos habían elevado troponina, otros habían tenido síntomas. Bueno, se le hizo resonancia a estos pacientes y fíjense que se encontró realce tardío. En algunos se especifica que fue de origen no isquémico, o sea, fibrosis focal no coronaria, digamos, no por causa coronaria. En el 30% de los pacientes, miocarditis, con criterios miocarditis en 19% de los pacientes, pero cuando uno va a esos datos son porcentajes, cuando va a datos duros son 3 pacientes, 8 pacientes, son poquitos pacientes. Sí tiene importancia el RA-COVID, que es un registro que se hizo acá en Argentina, ¿sí? Esto fue en pacientes hospitalizados, no post-COVID, pero bueno, nos habla de después cómo van a evolucionar. 2.750 pacientes, también varios centros de Argentina, y quisieron ver las complicaciones cardiovasculares en los que estaban internados. De estos pacientes, el 15% tuvo complicaciones cardiovasculares. Acá estaban internados todos, pero no porque era un COVID grave. Era al inicio cuando se internaba todo el paciente se internaba, o sea, que acá había pacientes graves y pacientes leves. Y bueno, las complicaciones en ellos fue el 15%. Y fíjense que la más frecuente fue insuficiencia cardíaca y esto correlacionaba con peor pronóstico. Dentro de lo que es insuficiencia cardíaca entraba el infarto, el shock cardiogénico, la disfunción diastólica. Por eso también, ¿no es cierto?, tan importante el número. Y fíjense al final de la imagen que encontraron miocarditis en 1.9% de los pacientes. Diagnóstico de miocarditis por resonancia o biopsia. Ahora bien, fíjense este otro estudio, 148 pacientes internados por COVID, que a los 56 días se le hizo una reso. Durante la internación habían tenido marcadores positivos y fíjense lo que encontraron. 26% de miocarditis, 19% de pacientes que habían tenido un infarto, secuela de infarto. O sea, ojo, no todo es miocarditis. Pacientes que pueden cursar internados un infarto silente también, no se dan cuenta. Entonces, bien, lo que más quiero que prestemos atención, que es lo que más está en boga, la miocarditis post-COVID. En realidad hay muchos trabajos que hablan de miocarditis con patrones de fibrosis intramiocárdica. Realmente están fuera de un contexto clínico muchos de esos, ¿sí? Nosotros necesitamos que los criterios por resonancia de Leica-Lewis estén aplicados dentro de un contexto clínico, ¿no es cierto? La presencia de edema, hiperemia o fibrosis con patrones característicos, como puede ser el subepicárdico o el intramiocárdico, cuando 2 de 3 están presentes, sabemos que hay una especificidad del método del 78% para detectar miocarditis. Entonces, bien, cuando vamos a los trabajos no usaron todos los criterios, ¿sí? Era algunos con clínica, otros no, asintomático, resonancia. Y bueno, encontramos toda esa variabilidad en porcentaje de incidencia de miocarditis. La realidad es que hoy no se sabe la incidencia real de miocarditis porque son grupos muy heterogéneos, no hay grupo control, distintos criterios, distinto tiempo de adquisición de imágenes. Así que la realidad es que hoy no tenemos el dato certero, sí aproximado. Ahora bien, 2 palabras de qué hacemos con estos pacientes. Este consenso dice, bueno, ¿qué hago con un paciente? Tuvo COVID. Bueno, dice, si tuvo un COVID leve, prácticamente asintomático, sin complicaciones cardiovasculares y viene a la consulta totalmente asintomático, no deberíamos hacerle pruebas cardiológicas. Entonces, esto después se puede discutir, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice el consenso. Ahora bien, al contrario, si el paciente tiene síntomas, ¿sí?, post-COVID cardiológicos o tiene comorbilidades cardiológicas o enfermedades cardiológicas previas o se complicó en una internación con algo cardiológico, debo evaluarlo. ¿Con qué? Con troponina, marcadores, eco, Holter si lo requiere, electro obviamente, y siempre después, de acuerdo al síntoma, primar el estudio de acuerdo al síntoma. Si es dolor de pecho y sospechamos algo coronario, evaluar con tomografía coronaria, ecoestrés, bueno, eso ya es la evaluación del síntoma. Pero siempre los sintomáticos hay que evaluar. Y 2 palabras con vuelta al deporte. Recuerden, inicios del COVID, todo paciente o todo deportista quería volver a la práctica.
se le realizaba una resonancia de forma screen, o sea, mandatoria. Antes de empezar o retomar la actividad, resonancia. La verdad que aumentó muchísimo la incidencia de miocarditis. Había miocarditis por todos lados. Sin embargo, las muertes ni eventos adversos importantes se reportaban. Eran todas miocarditis muy benignas. Pese a esto, digamos que a todo el mundo, sintomáticos, asintomáticos, los ponían adentro del resonador, se seguía haciendo. ¿Y qué pasó? Varios estudios. Fíjense, no es la idea de chequear cada uno, pero esto es cada caso, serie de casos, en donde si vamos a leer, algunos eran sintomáticos, otros no, pero fíjense la diferencia en porcentaje de miocarditis, ¿sí? El de arriba del todo, 15%, el que está señalado abajo, 0% de miocarditis, 2% de miocarditis, en cada reporte, en cada serie, diferentes números. Este es un registro también de deportistas. Fíjense arriba, algunos, la mayoría sintomáticos, 0.4 de miocarditis. Abajo del todo, que no discriminaba entre sintomáticos, no sintomáticos, en todo el resonador, 2% de miocarditis. Lo cierto, cuando uno lee todos estos trabajos, es que cuando se realizaba como parte del screening, no en un contexto clínico, más o menos variaba entre un 0,6 a un 3% la miocarditis. Entonces, ¿qué es importante de eso? Este trabajo, muy importante, que por fin toma un grupo control, pacientes deportistas que cursaron un COVID y pacientes deportistas que no tuvieron COVID. Y fíjense lo que encontraron. Fibrosis o realce tardío en sitios de inserción intramiocárdico, pero en su mayoría encontraron más en los que no habían tenido COVID que en los que sí. Entonces, ojo con lo que encontramos, porque estamos haciendo diagnóstico quizá que, ¿no? Sin un grupo control, fíjense, era más frecuente la fibrosis en los que no habían tenido COVID. Entonces, lo importante es que los criterios que usamos en la resonancia estén siempre aplicados dentro de la clínica y que si no, lo que vamos a encontrar, la relevancia clínica y el impacto pronóstico, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, como dije, hoy no hay muertes reportadas ni eventos adversos graves reportados en deportistas que hayan pasado un COVID. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que dice este consenso también lo podemos discutir, pero paciente asintomático que cursó un COVID leve o que ya te viene a ver después de 3 meses de haber tenido el COVID, uno la verdad que sin ninguna prueba podría devolverlo a la práctica deportiva o al entrenamiento graduado cuando vuelven enseguida después de 3 días de aislamiento, y si no, bueno, el que pasó ya 3 meses, que vuelva nomás. Ahora bien, si el paciente tiene síntomas cardiovasculares o estuvo en el hospital con complicaciones cardíacas, obviamente hay que evaluarlo. Y otra vez, electro, marcadores, imágenes, eco, y si algo de esto está mal y sospechamos en una miocarditis, ahí pedir la resonancia, y si tiene y se confirma la miocarditis, bueno, sacarlo por 3 a 6 meses de la práctica deportiva. Ahora brevemente voy a presentar 2 casos, que es lo que vemos, porque el título era ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con esto. Este es un paciente de 56 años que era paciente del instituto de CEDIC, se hacía sus controles todos los años porque corría, entonces no tenía ningún antecedente de relevancia, siempre todos los estudios normales, pasó un COVID en mayo, pero vino en febrero del siguiente año, pero vino porque se hacía el control todos los años. Cuando se le hace el electro, nada llamativo, solamente sí la extrasístole ventricular, que no la tenía. Se le pide un Holter para ver qué tan frecuente era, 4% de arritmia, un eco, que la realidad es que no mostró ninguna alteración, la ergometría como parte también del estudio, que lo único que vio como positivo fue la arritmia ventricular, por lo que ante arritmia ventricular frecuente, 4%, en un paciente que no tenía antecedentes de arritmia se le pide la resonancia, que bueno, estos son 2 imágenes de imágenes de cine, de secuencias de cine, 4 y 3 cámaras, que se ve buena función biventricular, espesores normales, bueno, no voy a pasar todas las imágenes para no aburrir, pero sí lo que se encontró con el realce tardío fue fibrosis intramiocárdica, fíjense, infralateral basal, que se interpretó como miocarditis. Y después una chica de 48 años de edad, la verdad que sana, ella sí, no sabemos nada de la historia de ella, porque nunca se había hecho un electro ni se acordaba, también extrasístoles ventriculares, eco totalmente normal, ergometría, solamente la presencia de la arritmia ventricular, pero cuando se le hizo el Holter para cuantificar la arritmia tenía un monto de 13%.
muy frecuente, por lo que se le pide la resonancia. Lo mismo, no tenía, en la resonancia tenía función biventricular normal. En los patrones de, en las secuencias de realce tardío no había fibrosis focal, pero cuando uno va al T1 mapping, que sabemos que se eleva ante circunstancias como la fibrosis intersticial difusa, que es un patrón muchas veces precoz a la fibrosis después focal, o el edema estaba aumentado. Meses después, continuó en seguimiento, se le repitió la resonancia que normalizó el valor del T1 mapping y la arritmia había bajado el monto a la mitad. Así que sigue en seguimiento. Y se interpretó por el carácter transitorio como probable proceso asociado al COVID. Así que como conclusiones, es sabido que por diferentes mecanismos el COVID produce daño cardíaco. El eco, la verdad que puede mostrar diferentes patrones, pero no hay nada característico. Que es rara la afectación cardiovascular en pacientes que pasaron un COVID súper leve y no tienen síntomas post-COVID. En los deportistas es rara la afección cardíaca grave, ¿sí? Y hasta hoy, como dijimos, no tenemos eventos duros ni muertes asociadas al COVID. La resonancia, recordar que tiene una indicación y es de suma utilidad, pero cuando está dentro de un contexto clínico, y recordar también la importancia de la resonancia en ver etiología, ¿sí? No, como decíamos, no todo es miocarditis, pueden haber pasado pacientes internados un infarto, lo hemos encontrado. Hoy la realidad es que no tenemos números reales de miocarditis y esto continúa siendo un área de investigación y se necesita más tiempo para determinar el impacto pronóstico de la afectación cardíaca vinculada al COVID. Reflexiones finales. Todos los hallazgos que encontramos ahora podrían estar vinculados al COVID, o sea, todo es secundario al COVID. No estaremos estudiando a más pacientes que antes no les hacíamos. Después de una gripe fuerte o una neumonía, no le hacemos todo protocolo, digamos, de estudio cardíaco. Y ojo que en la era multiimagen, cuando nos abstraemos un poco de la clínica, como pasaba con los atletas, que se le pedía resonancia, después encontramos cosas que no sabemos interpretar. Bueno, gracias.